Ya, para facilitar un poco el uso de esta cuestión, yo lo que estoy haciendo es recibir las preguntas tanto por el chat como por el micrófono. Así que si es que tienen alguna duda de lo que vayamos haciendo, directamente pueden ustedes em, prender su micrófono, activan el audio y, y, y hacen su pregunta tal cual si estuviésemos en clase. ¿Ya? Eso, partamos entonces con las dudas que tengan acerca de los ejercicios de las clases anteriores. ¿Tienen alguna duda de ejercicios de las clases anteriores? La tarea. Ya, ¿cuál tarea? La tarea La, 4, la la última que... última. ¿cierto? Vamos a revisar entonces la tarea número 4. Estoy casi seguro, porque en el paralelo 1 también me preguntaron por ese ejercicio, que el último ejercicio, el ejercicio 4 es el que causa más dudas, ¿cierto? ¿De qué se trataba este? De construir, esta es la pregunta 4 de la tarea de la clase pasada, tarea clase 4. Construir el triángulo ABC, dados C, A menos B y el ángulo beta. ¿Ese ejercicio es? Sí, ya. Veo una I. Ahora sí veo un sí. Ya. En este ejercicio hay dos partes que yo creo que ustedes ya consideran bastante, em, bastante sencillas, ¿cierto? Que vendría siendo construir el lado C y el ángulo beta. Estas son las dos partes más sencillas. Entonces, la construcción de esto lo voy a hacer en una hoja nueva. Lo voy a hacer aquí en esta hoja nueva. Porque las dos primeras partes de esta construcción son copiar el lado AB de longitud C, ¿cierto? Esa vendría siendo la primera parte. Entonces yo estoy en mi espacio en blanco y copio o sea, un lado de longitud C, y en los extremos defino los puntos A y B, ¿ya? Después, ¿qué es lo que viene? Copiar el ángulo beta, ¿ya? Entonces voy a definir esta línea L1, esta línea que está aquí, se va a llamar L1 para formar el ángulo beta. Entonces el segundo paso es con lado AB y vértice B se copia el ángulo beta. Y ahí hasta ahí vamos más o menos bien, ¿cierto? Esas dos partes de la construcción son más o menos sencillas. Pero vamos con la última parte, que esta parte es más complicada porque necesita de hecho un análisis previo. ¿Ya? ¿Cuál es el otro dato que nos dan? El A menos B. Entonces vamos a hacer este análisis previo en esta hoja que tengo yo acá atrásito. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis previo. Vamos a suponer que tenemos el triángulo construido. Supongamos que tenemos nuestro lado AB aquí abajo, aquí abajito, eh, el punto C por acá y el lado A. Entonces este lado vale A, este lado de acá vale B y este lado de acá vale C, ¿cierto? Si tenemos definido por notación. Y este ángulo de aquí es el ángulo beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que yo trazo una circunferencia desde el vértice C, yo trazo esta circunferencia, de radio B, ¿ya? Entonces estoy trazando esta circunferencia desde el vértice C y del lado de radio B. ¿Cuánto vale esta distancia que voy a marcar aquí? En el mismo color azul.
¿Cuánto vale esa distancia? B, ¿cierto? Porque es el radio. Ahora voy a construir otra circunferencia roja desde el mismo vértice C, con centro en el mismo vértice C, pero de radio A, ¿cierto? Entonces, esta distancia que yo tengo acá vale A, ¿cierto? Esta distancia vale A. Y por lo tanto, la distancia que yo tengo entre aquí y acá, ¿cuánto vale? A menos B, justamente. Por lo tanto, yo tengo esa distancia A menos B y yo lo que podría hacer es marcar este punto de aquí y definirlo como D, ¿cierto? Ese vértice de ahí, ese punto de ahí, no, ese no es este punto de acá. Este punto de acá lo voy a marcar con el nombre D. Y ahora, en amarillo, vamos a trazar un triángulo. Vamos a ver un triángulo aquí que se nos genera. Vamos a unir el vértice A con el vértice D y vamos a marcar el triangulito que se nos genera. Ese triángulo, ¿qué característica tiene? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Es un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que este lado de acá vale B y este lado de acá también vale B. Porque esta distancia de aquí hasta acá ya dijimos que valía B. Entonces, en un triángulo isósceles, si es que yo trazo la simetral del trazo AB, que vendría siendo la base de este triángulo isósceles, esa simetral pasa, por definición, por el vértice C. ¿Ya? Por definición, esta simetral que está aquí, que son los puntos equidistantes a A y a B, pasa por el vértice C. ¿Ya? Entonces, eh, lo que me resta en esta construcción es directamente trazar la simetral del trazo AD, y yo al trazar la simetral del trazo AD, necesariamente voy a estar pasando por el vértice C. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la idea de la construcción? Esto es un análisis previo. Esto no es la construcción propiamente tal, esto es un análisis previo para poder hacer la construcción a partir de lo que nosotros sabemos, ¿ya? A partir de los datos que nos están dando. ¿Dudas sobre esto para pasar a la revisión de la construcción? Ya, vamos entonces a la construcción. Lo morado es la simetral. Esto morado de aquí es la simetral del trazo AD, perdón. ¿Ya? La simetral del trazo AD. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos esta construcción de aquí, que es el lado de longitud C, que es el lado AB. Tenemos esta L1, que vendría siendo esta recta que define el ángulo beta. Y lo que vamos a hacer ahora es sobre el vértice, o sea, sobre la L1 y con vértice B, copiar A menos B. Vamos a copiar A menos B. Entonces vamos a borrar aquí todas estas construcciones que hice. Lo mejor lo voy a hacer en una nueva página para que les quede el desarrollo. Esto lo quiere subir. Ya, entonces el punto 1 era, se copia C definiendo vértices A y B. El segundo era, se copia el ángulo beta con lado AB y vértice B. Y ahora el tercer paso va a ser sobre L1 y desde B se copia A menos B.
Vamos a copiar A menos B, que es lo que estoy haciendo acá, y voy a definir este vértice D, ¿ya? Entonces, definiendo D, el vértice. Luego, finalmente, lo único que me queda es, se traza la simetral del trazo BC, o sea, del trazo AD, perdón, definiendo L2. L2 va a ser nuestra simetral. Entonces digamos que aquí está el trazo AD y yo le trazo la simetral a ese trazo AD. Y esta recta que definimos acá va a ser L2. Definiendo L2. ¿Ya? Entonces la simetral del trazo AD viene siendo L2 y en el quinto paso L2 inter L1 va a ser igual al vértice C. Ya finalmente se unen A con C. Ya vamos a hacer esos dos pasos finales. Este vértice de acá, este punto de acá vendría siendo C, ¿cierto? Y lo único que me queda por hacer es unir A con C. Y con eso tengo mi triángulo definido. ¿Ya? ¿Dudas sobre la construcción de este triángulo? Ya. Vamos entonces con lo que son los ejercicios de esta clase. ¿Ya? Obviamente nos vamos a extender más de las 3:30. Si es que ustedes no tienen tiempo después de las 3:30, o sea, después de las 3:40 para quedarse a la clase, se pueden salir de la clase y después revisar la grabación. ¿Ya? La idea es que lo veamos en vivo para que puedan resolver sus dudas directamente. Pero tienen la libertad de salirse de la clase antes de que termine. Vamos entonces con el primer ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Construir el triángulo ABC conocidos el lado A, MA y beta. ¿Qué es MA? De acuerdo a la notación que nosotros revisamos, ¿qué vendría siendo MA? La pendiente. Ya, o sea, podría ser en geometría analítica, podría ser que M represente la pendiente, ¿cierto? La inversión de la edad. Normalmente M representa la pendiente. Pero en nuestro caso, dado que se trata de un curso de geometría euclidiana, MA tiene otro significado. Y MA es justamente la mediana. Entonces, MA vendría siendo la mediana de la mediana que cae sobre el lado de longitud A. Ahora, una recomendación para cuando ustedes hagan estas construcciones, cuando ustedes les den lados, traten de partir siempre por los lados. Ya si es que ustedes le dan el lado A, el lado B o el lado C, normalmente se parte por los lados. Ya las construcciones parten por los lados. Entonces, siguiendo esa recomendación, lo primero que vamos a hacer va a ser trazar el lado A. Ya vamos a hacer acá los pasos de la construcción, acá a la derecha. Paso 1. Paso 1 entonces se copia un trazo de longitud A, perdón, eso es minúscula, definiendo vértices. ¿Cuáles vértices define el lado A? Define los vértices B y C. Entonces vamos a copiar, vamos a hacer aquí una línea en la posición donde va el lado A. Ya ese es nuestro lado A. Y definimos los vértices B y C. ¿Ya? Segundo, el ángulo beta comparte lado con BC, ¿cierto? Porque el ángulo beta va aquí. Entonces lo vamos a copiar también. Se copia el ángulo beta con lado BC y vértice B. Entonces esta línea la vamos a dibujar más delgadita, pero vamos a copiar un ángulo beta genérico, cualquiera. Entonces en esto, como ustedes le pueden dar prácticamente cualquier valor a beta, lo que les recomiendo yo es que se den un valor que sea más o menos
decente, no se van a dar un ángulo beta de 180, no pueden darse un ángulo beta de 180 grados, pero se pueden dar uno de, no sé, 90 grados o 120 grados. Dense un ángulo beta cualquiera, pero que les convenga para poder hacer la construcción lo más simple posible. ¿Ya? Entonces tenemos eso, tenemos el ángulo beta que me va a definir la posición sobre la cual va a ir el lado C, ¿cierto? Y tenemos el lado BC. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el otro dato que nos dan? La mediana. Cuando nos dan la mediana, cuando nos dan MA, lo que me están diciendo es que me están dando la longitud del trazo interno de la mediana. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un triángulo y me están dando la mediana de ese triángulo, me están dando este trazo, desde A hasta MA. Entonces me están dando el trazo, la longitud del trazo AMA. Eso vendría siendo la mediana. Por efectos de notación, ¿cierto? Para no tener que estar escribiendo cada rato, se da la longitud de la mediana, se dice de esa manera. Se escribe directamente M sub A. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién se le ocurre qué hacemos? ¿Qué punto definimos? ¿Qué podemos hacer con ese dato de la mediana? Porque ¿por qué puntos pasa la mediana? Por los puntos medios, ¿cierto? Por el punto medio. Y en particular, la MA pasa por el punto medio del lado A, ¿cierto? Entonces, del lado BC. Entonces, podemos nosotros ubicar el punto medio de este lado BC, que vendría siendo MA. El punto medio nosotros lo podemos ubicar porque sabemos construir la simetral de un trazo, ¿cierto? La simetral de un trazo parte el trazo en dos. Por lo tanto, obtener el punto medio de un trazo no necesariamente, o sea, no tenemos que escribir todos los pasos para obtener el punto medio. Solamente tenemos que decir MA es el punto medio del trazo BC. Ya entonces, sea MA punto medio de BC, ¿cierto? Del trazo BC. eh, la mediana entonces tiene que pasar por este punto. ¿Y por qué otro lado, por qué otro punto pasa? Por el vértice A, ¿cierto? Entonces, si es que yo tiro una circunferencia que esté centrada aquí y que tenga un radio MA, ¿ya? Entonces yo voy a tirar esta circunferencia aquí, y el radio de esta circunferencia es MA, necesariamente dentro de alguno de estos puntos que yo estoy definiendo la circunferencia, tiene que estar el vértice A, ¿cierto? Porque la longitud de la mediana tiene que pasar por el vértice A. Y dado que yo también tengo que el punto A tiene que estar en esta línea, intersecto la circunferencia con la línea L1 y finalmente tengo el punto A, el vértice A, ¿cierto? Entonces vamos con la construcción paso a paso. Voy a borrar aquí un poco para poder hacer la construcción paso a paso. Entonces se copia el ángulo beta con lado BC y vértice B, definiendo, esto es súper importante, a mí se me había olvidado, definiendo L1, ¿cierto? Esta L1 vendría siendo la recta. Sea MA punto medio de BC, el paso 4 va a ser, se traza con centro MA y radio MA, la circunferencia C1. Entonces vamos a trazar esa circunferencia nuevamente y vamos a decir que su radio es MA, ¿cierto? Luego, en el quinto paso, C1, esto vendría siendo C1, la intersecto con L1 y esto me va a entregar la posición del vértice A. ¿Ya? El vértice que está a la izquierda, considerando la notación que nosotros venimos viendo, ¿cierto? El radio de MA puede ser cualquier medida. Esta pregunta también me la hicieron en la, en el paralelo anterior. Y justamente yo lo que les recomiendo es que se den un radio
que dé intersecciones, ¿ya? Porque yo perfectamente podría decir que, que voy a generar un radio chiquitito, como eso, ¿ya? Yo podría decir que MA vale un radio chiquitito, pero en ese caso no tendría soluciones posibles, ¿cierto? Porque no me intersecta con el L1. Entonces yo lo que les recomiendo es que se den un radio que genere alguna intersección, ¿ya? Justamente la idea es que pueda ser cualquier medida, pero cualquier medida que genere triángulos, ¿ya? Entonces, es como, piensen en estos problemas como me están diciendo que esto tiene que ser A, me están diciendo que esto tiene que ser MA, y me están diciendo que esto tiene que ser beta. Entonces yo voy y copio estos tres elementos de aquí, ¿ya? Vamos de nuevo. Si es que yo, por ejemplo, voy a... sí, voy a borrar esta circunferencia. Vamos a borrar esta circunferencia de aquí. De hecho, voy a borrar todo para poder hacer la construcción de nuevo. Vamos a hacerlo un poquito más. Ya. Tengo yo mi lado, perdón, perdón. Tengo yo mi lado A. Claro, justamente, MA tiene que tener mínimo una medida que intersecte con el E1. Sí, esa es la idea. Pero, ¿cuál es la idea y cómo quiero que piensen estos ejercicios? La idea es que, imagínense que ustedes le están diciendo, miren, esta longitud de aquí viene siendo A, esta longitud de acá viene siendo MA, y este ángulo de aquí viene siendo el ángulo beta. Ya, entonces, son medidas súper arbitrarias que ustedes se tienen que dar, porque yo no les voy a decir, claro, no, yo no les voy a dar una medida, no sé, pues no les voy a decir que el ángulo beta son 30 grados, que MA son 5 centímetros, ni nada. Justamente la idea es que ustedes se den alguna medida que intersecte con los elementos de forma de generar triángulos, ¿ya? Entonces ustedes se van a ir dando cuenta de que van a ir teniendo restricciones eh, a esas medidas para que se generen triángulos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes harían en realidad, si es que ustedes estuviesen trabajando con regla y compás, es tomar la medida del lado A de aquí y copiarla a su hoja de trabajo. Entonces copian el lado A y definen los lados C, o sea, los vértices B y C, ¿cierto? Después copian el ángulo beta, que tiene una medida cualquiera, entonces se define en su línea L1, ¿ya? Se vendría siendo el ángulo beta. Y finalmente lo que tendrían que, o sea, lo que estábamos viendo era que definían el punto medio, que este vendría siendo aquí, MA, y trazan la circunferencia, tal que la circunferencia intersecte con la línea L1, como bien lo dijeron por ahí. C1 inter L1 tiene que ser distinto de vacío. Y por lo tanto, acá estaría el vértice A. ¿Ya? Entonces, finalmente, el último paso de la construcción es se unen A con C, ¿cierto? Que eso vendría siendo el último paso de la construcción para que nuestro triángulo esté finalmente completamente construido. ¿Ya? La cantidad de pasos siempre traten de no hacerlos demasiado, traten de no colocarle tantos pasos a las construcciones, solamente las necesarias para que se entienda, dado el dibujo, ¿ya? Porque estos problemas constan del dibujo más la construcción, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Como les dije, vamos a hacer solamente 4 hoy día para quedar a la par con el paralelo 1. Y los otros 3 los estaríamos viendo durante el día miércoles, en una clase igual en vivo, tal cual está. Un segundito.
Ya. Volvamos entonces con el ejercicio 2. Construir el triángulo ABC, conocido C, MA y beta. Este ejercicio es súper parecido, o sea, parece ser súper parecido, pero vamos a ver que en realidad no es tan parecido al ejercicio anterior. ¿Por dónde partimos entonces? De acuerdo a lo que les comenté recién. ¿Por dónde partimos? El lado C, ¿cierto? El lado C porque es un lado. Cada vez que nos den lados, lo mejor es partir por lados. Entonces vamos a construir el lado C. Vamos a construir bien acá, cosa de poder hacer el paso a paso aquí al ladito. Entonces, paso 1, se copia C definiendo vértices A y B. ¿Ya? Perfecto. Se copia el trazo AC. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Con beta. Beta, ¿cierto? El ángulo beta. De la misma manera. Entonces vamos a copiar primero, vamos a escribir primero aquí el paso. 2. Con vértice B y lado AB se copia el ángulo beta. Entonces vamos a copiar por acá el ángulo beta. ¿Ya? Nuevamente ustedes siempre se dan líneas que generen, que generen intersecciones y ángulos más o menos razonables. ¿Ya? Definiendo L1. L1 vendría siendo esta recta de aquí. Y ahora nos dan nuevamente MA, que es la mediana, que cae sobre el lado A. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿A quién se le ocurre qué podríamos hacer? Si yo tengo un triángulo, voy a escribir acá abajito un triángulo. Ya hay un par de ideas. Ya. Siempre que desde el vértice hasta L1 hacer una circunferencia. ¿Ya? Vamos a hacer, vamos a seguir con las ideas que me están tirando ahí. Tiramos una circunferencia. ¿Ya? Vamos a tirar una circunferencia. Y esta circunferencia nuevamente tiene que intersectar, ¿cierto? Porque tenemos que tener alguna solución. Ya vamos a hacerla hasta ahí. Vamos a hacer que esa sea nuestra circunferencia. Esa circunferencia, ¿qué radio tiene? A los que están diciendo, a los que están tirando la idea. Entonces vamos a anotar el paso 3. Con centro A y radio. ¿Qué radio tiene esta circunferencia? MA, pero que toque en un solo punto. Ya, podría ser. Ya. Pero Alexander nos dice con radio MA. R mayor o igual a D a L1. Ya, sí, perfecto. La distancia tiene que ser mayor a la distancia entre A y L1 justamente para que pueda intersectar, ¿cierto? Pero ahora estamos en la disyuntiva. Eh, ¿Qué hago? ¿La hago tangente o la hago secante? ¿Ya? El caso particular en el que la circunferencia cae de forma tangente, en realidad es un caso súper particular y es súper difícil de lograr, ¿ya? Porque yo no tengo el punto de tangencia. El punto de tangencia no lo tengo definido. Entonces, muy difícilmente yo voy a poder construir de forma perfecta y de forma bien definida una circunferencia que toque tangente a una recta. ¿Ya? Es una condición súper difícil de lograr, geométricamente hablando.
Entonces, en el caso general, yo voy a trazar una circunferencia y esta va a tocar en 2 puntos, ¿ya? No necesariamente tangente, pero vamos a ver que igual sirve. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta que les había hecho antes, esta circunferencia, imaginemos que yo la hago de radio MA, que es el dato que me están dando, que es el dato que me está faltando. ¿Qué puntos estaría yo encontrando acá? ¿Qué vendrían representando estos puntos? Fíjense en solamente uno. ¿Qué representaría ese punto, por ejemplo? Si es que yo tengo un triángulo y trazo, y hago un trazo de longitud MA, que me intersecta con la línea sobre la cual va el ángulo beta. ¿Qué representa este punto? Esto C. ¿Qué representaría este punto de aquí? El punto medio, ¿cierto? El punto medio del trazo BC. Por lo tanto, este punto de aquí vendría siendo MA. Claro, justamente es el pie de la simetral, ¿ya? Entonces este vendría siendo MA. Y por acá arriba yo tendría otro punto, que ¿qué cosa representaría? Lo mismo, solamente que de un triángulo, de otro triángulo. Ya no sería el mismo triángulo, sino que sería otro triángulo. Entonces yo perfectamente puedo tener dos soluciones para el mismo problema. Enfoquémonos en una de las dos soluciones. Vamos a enfocarnos solamente en la solución que yo marqué con negro, ¿ya? Entonces vamos a decir que este punto de acá, dado que esta distancia que yo estoy generando desde aquí hasta acá vale MA, entonces este punto de acá que yo estoy encontrando es el pie de la simetral M sub A, o sea, el punto medio del trazo BC, ¿cierto? Entonces yo lo único que tengo que hacer ahora es copiar este trazo que voy a marcar aquí en verde, tengo que copiar este trazo y pegarlo acá arriba, ¿cierto? Porque yo sé que la simetral me divide el lado BC en dos. Entonces, aquí, ¿yo qué estaría encontrando? En ese punto negro que marca aquí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo porque ahí vamos a ponerle un poco de calma al asunto. Constanza me dice, no entiendo, ¿hasta qué parte se entiende, Constanza? Para poder partir desde ahí. Desde el círculo, ya. Imagínate el círculo, mira, voy a dibujar este mismo círculo, pero en el triángulo que tengo acá. Este círculo tiene radio MA, ¿cierto? Y tiene centro A. El centro está ubicado en A. Y pasa por este punto medio, ya por el punto medio del triángulo. O sea, por el punto medio del trazo BC. Entonces, este círculo, para lo que me está sirviendo, es para encontrar este punto medio, el M sub A. ¿Ya? Yo sé que este punto intersecta en dos puntos a esta recta, la recta BC. ¿Ya? Pero uno de esos dos puntos es el punto medio del trazo, ¿cierto? Entonces yo estoy asumiendo que una de las intersecciones, esta intersección que está aquí, es el punto medio del trazo BC. Entonces de esa forma, yo estoy diciendo que esta distancia que hay desde aquí, desde B hasta MA, tiene que ser la misma que hay desde B hasta C. Entonces con eso puedo lograr definir el punto C. ¿Se entiende ahora? O, o quizás hay que ir un poquito más atrás. Ah, ya, perfecto. Ya que de repente estas construcciones son súper, son medias extrañas de explicar. Por eso la idea es que si tienen dudas, pregunten nomás. Ya, entonces yo hice esta circunferencia C1, ya, entonces voy a borrar este previo que tenemos acá para poder seguir con el paso a paso. Entonces vamos a trazar con centro A y radio
MA se traza la circunferencia C1, ¿cierto? Esta vendría siendo C1. Y ahora, C1 inter L1 va a ser igual a MA, punto medio. Voy a seleccionar solamente uno de estos dos puntos. Después vamos a ver por qué no voy a seleccionar ese. ¿Ya? Pero voy a seleccionar solamente uno de estos dos puntos y ese punto va a ser el punto medio del trazo BC. Por lo tanto, el paso 5 vendría a ser, y creo que es la forma más fácil de hacerlo, vamos a construir una circunferencia con centro MA que pase por B. ¿Ya? ¿Se entiende por qué estoy haciendo eso? Y si yo tengo un trazo, si yo tengo un trazo sobre una línea recta y yo construyo una circunferencia encima, yo tengo que esto es R, esta distancia que hay desde aquí hasta acá también va a ser R. ¿Ya? Entonces, la mejor forma que yo tengo de copiar un trazo sobre una misma línea recta, justamente al lado de ese trazo, es mediante una circunferencia. Inmediatamente voy a estar definiendo un trazo de la misma longitud. Entonces, si se fijan aquí el punto B, el punto C me quedó un poco más arriba de donde debería estar realmente. Entonces lo voy a dibujar en donde debiese ir realmente. Entonces la intersección de esta circunferencia verde con la L1 vendría estando el punto C. ¿Ya? Entonces, con centro MA y pasando, que esto sí se puede hacer, pasando por B, se traza la circunferencia C2. Ya está bien, circunferencia C2, que es la circunferencia verde, y C2 inter L1 va a ser igual al vértice C. ¿Ya? Y luego en un paso 7 se unen A con C y con eso queda finalizada la construcción de este triángulo. Entonces unimos A con C mediante una línea recta y tenemos finalizada la construcción de este triángulo ABC. ¿Ya? Voy a añadir en una nueva página un comentario a esta. Entonces nos fue necesario hacerse uno para hacer el triángulo. Sí, sí es necesaria, porque justamente la C1 me sirve para encontrar el punto MA. La circunferencia C1 me sirve para encontrar MA. Ya. ¿Y por qué usa el primer punto de intersección y no el otro? Ya, eso era justamente a lo que iba. Vamos a una página en blanco. Ya. Vamos a explicar esa. Que yo perfectamente podría haber usado los dos puntos. Lo que pasa es que esa es una solución alternativa. Es otra solución posible al problema. Entonces imaginemos que yo tengo esta misma cuestión. Tengo el L1 aquí. Y trazo mi circunferencia. En el caso general en que la circunferencia toque por dos puntos, yo en realidad lo que estoy obteniendo son dos posibles soluciones. ¿Ya? Porque nosotros habíamos usado en la solución que les presenté ahora, usamos este punto de aquí, usamos este punto de acá, ¿cierto? La primera intersección a la derecha. Pero yo perfectamente podría no usar esa intersección y usar la intersección de más arriba, ¿cierto? Y esta intersección de acá yo voy a decir que es mi MA, ¿ya? Entonces, en realidad, ahora esta distancia vendría siendo a medios, ¿cierto? La mitad. Entonces yo tiraría la circunferencia, esa circunferencia verde que yo lancé antes, la tiraría ahora desde MA, desde este centro, hasta B. Y con ello podría hallar perfectamente otro punto acá arriba, que vendría siendo también un vértice C. ¿Ya? Por lo tanto, este problema tiene
dos soluciones. Tenemos dos soluciones posibles para este problema de la construcción dados estos datos, dependiendo del punto que ustedes seleccionen. ¿Ya? Como les digo, no es necesario que ustedes encuentren todas las soluciones posibles al problema, sino que ustedes se quedan con una de las soluciones y siguen la construcción utilizando esa solución. ¿Ya? Entonces, por eso es que usé el primer punto de intersección y no el otro, porque me quedé con una de las soluciones posibles. O sea, los dos puntos de intersección representan dos soluciones diferentes. Entonces, si me quedo con una, finalizo la construcción con esa solución que genere. ¿Ya? Esa es la respuesta a esa consulta. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta sobre este problema? La solución, por si acaso, para que ustedes la puedan copiar y la puedan estudiar, estas soluciones se las voy a subir directamente se las voy a subir al aula. ¿Ya? Se les voy a subir en formato PDF estas soluciones que se están generando aquí. Claro, la longitud de MA es cualquiera. Justamente la idea de la selección de la longitud de MA es para que intersecte con la recta L1. Ustedes se dan la longitud de MA. Porque lo otro que pueden hacer ustedes cuando les den datos, por ejemplo, imagínense esto, este otro ejercicio, es, si es que van a hacer estos ejercicios con regla y compás, ustedes dicen, ya, me están dando C, entonces este va a ser C, y toman su regla, y a C le dan 0, 1, 2, 3 centímetros. Entonces a C le dan una longitud. Después R. ¿R cuánto es? Son, no sé, 5 centímetros. Y le dan la longitud de 5 centímetros. ¿Y alfa cuánto va a ser? Ya alfa va a ser 30 grados. Entonces se dan ustedes esos datos y con eso construyen el triángulo. ¿Ya? De forma que no tengan que estar tirando líneas sin dimensión aparente. ¿Ya? Pero justamente la idea es que al darles el dato les están dando las dimensiones. Solamente que esas dimensiones pueden ser cualquiera. Ya, vamos entonces con este ejercicio. Construir el triángulo ABC conocido C, R y alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos? Esto ya debería ser casi mecánico. ¿Con qué partimos entonces esta construcción? Con C. Ya, construyamos C primero y después respondo la pregunta. Este vendría siendo mi lado C y vamos a definir en los extremos A y B. R, ¿qué es R mayúscula? Eso es súper importante porque es R mayúscula. El R mayúscula es el radio de la circunferencia. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ya. R es el radio de la circunferencia circunscrita. Ya, entonces yo tengo, eso es un dato súper importante. Cuando me den R mayúscula, me van a estar dando el radio de la circunferencia circunscrita. Entonces yo tengo una circunferencia de radio R, perdón. Vamos a dibujar por acá un punto. Si yo tengo esta circunferencia de radio R, en realidad lo que estoy teniendo es una circunferencia que contiene los tres vértices del triángulo. ¿Ya? Eso es lo que me están dando, una circunferencia que me están asegurando que si yo trazo esa circunferencia de radio R, me están diciendo que por esa circunferencia pasan los tres vértices, ya porque es la circunferencia circunscrita. Ahora, eh, usemos esta misma circunferencia, este mismo dibujo para observar una cosita, ¿cierto? Este punto O, ¿cómo ustedes encuentran, si es que ustedes tienen un triángulo, cómo ustedes encuentran el punto O de este triángulo? ¿Es la intersección de qué cosas? La intersección de las simetrales, ¿cierto? Entonces yo, a este triángulo de aquí,
o sea, sobre este lado C, si es que yo trazo la simetral, si es que yo trazo esta recta de aquí, que vendría siendo la simetral del trazo AB, en teoría, el punto O debiese estar dentro de esta línea, ¿cierto? Dentro de esta recta. Dentro de la simetral del trazo AB debiese estar el vértice O. Ahora, ¿cómo harían ustedes si es que ya tenemos este dato, que el vértice O tiene que estar dentro de esta línea? ¿Cómo harían ustedes para encontrar la posición exacta del vértice O? ¿Qué otra propiedad debiese tener? Exactamente. Si es que imagínense yo tengo el vértice O por aquí. Imagínense que yo tengo el vértice O por aquí. O sea, el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Cuánto tiene que ser esta distancia? R, ¿cierto? R mayúscula. Por lo que tenemos acá al lado. Por lo que está aquí. Entonces, el R es la distancia entre A y O. Entonces yo puedo trazar la simetral del trazo AB, luego puedo trazar una circunferencia de centro A y radio R, y la intersección me va a entregar el vértice O. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer esta construcción de aquí, pero la vamos a hacer un poco más formal para poder después seguir con los pasos, con el paso a paso. Entonces lo primero que hicimos fue copiar el trazo AB. Vamos a borrar este previo que tenemos acá. Lo primero que hicimos fue copiar el trazo AB. Se copia C, definiendo los vértices A y B. Se va a encontrar con dos simetrales de un triángulo. Sí, sí se puede. Ustedes tienen que trazar las dos simetrales. O sea, si ustedes trazan las dos simetrales, digamos, la simetral que viene de este lado y la simetral que viene desde este otro lado, entonces ese punto de ahí va a ser el vértice O. No es necesario que ustedes tracen las tres simetrales. Solamente pueden trazar dos y con las dos van a tener listo o sea, van a poder hallar el vértice. Entonces 2 se traza L1 simetral del trazo AB. ¿Ya? Entonces esta línea que está aquí punteada va a ser la recta L1. Y luego, como tercer paso, con centro A o con centro B, puede ser cualquiera de las dos, y radio R, se traza la circunferencia C1. Entonces vamos a hacer esta circunferencia de color rojo. La vamos a hacer un poco más chica, para que no moleste. Y la intersección entre C1, inter L1, me va a dar el punto O. Tenemos dos intersecciones, una arriba y otra abajo. Ya la que nos sirve está arriba, solamente porque o sea, tomamos solamente la intersección de arriba para poder optar a una de las dos soluciones posibles de esta construcción. ¿Ya? Tenemos el vértice A ahí, tenemos que esta distancia de aquí es R, y encontramos el punto O. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar, perdón, vamos a trazar con centro O y radio R, se traza la circunferencia C2. ¿Ya? Que esta circunferencia C2, ¿a qué circunferencia corresponde? Es una circunferencia de las conocidas. ¿A qué circunferencia corresponde la C2? A la circunscrita. A la circunscrita, ¿cierto? ¿Por qué?
porque tiene radio R mayúscula, que es el radio de la circunferencia circunscrita, y porque también pasa por el vértice A y por el vértice B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que en alguno de los puntos de la circunferencia C2 tiene que estar el vértice C. Entonces estoy hallando posibles soluciones para el vértice C. ¿Y a partir de qué dato vamos a obtener la posición real del vértice C? A partir del dato alfa que nos están dando. Entonces, con lado, voy a escribir esto primero y después lo voy a construir. Con lado AB y vértice A, se copia el ángulo alfa definiendo L2. Entonces vamos a construir esta línea de aquí, que la vamos a hacer negra. Y este ángulo de aquí es alfa. ¿Ok? Y en el punto de intersección de L2 con C2 está C. ¿Ya? Luego el último paso, unir B con C. Entonces finalmente nosotros unimos B con C y hallamos nuestro triángulo ABC, a partir de los datos que tenemos ahí conocidos. ¿Ya? ¿Dudas? Pues pueden decirme en qué paso tenían dudas y volvemos sobre la construcción. Estamos aquí entonces con esta construcción. A no ser que no esté escuchando a alguien, pero que no sea el caso. ¿Ya? Profe, una consulta. Dime. En el vértice C podría haber quedado en cualquiera de esos puntos que usted marcó, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que con el ángulo alfa, yo al trazar el ángulo alfa, defino la posición del vértice C. De acuerdo. En este Porque caso no. el ángulo alfa es el dato que me están dando. Ya, de acuerdo. Ya, gracias. También en este problema también me podrían haber dado, por ejemplo, el lado B. Si es que me hubiesen dado el lado B, yo lo que habría hecho sería trazar una circunferencia desde el vértice B con radio B, y en la intersección entre esta circunferencia y la circunferencia C2 habría encontrado el vértice C. ¿Ya? Ahí tienen otra posibilidad de ejercicio. Vamos con el último ejercicio de esta clase para no hacerlo gastar más de su tiempo. Y como les digo, el día miércoles vamos a estar revisando los otros ejercicios. Construir el triángulo ABC conocidos alfa, H sub C y beta. ¿Ya? En este caso no nos dan ningún lado, por lo tanto no podemos partir por los lados. Ahora, ¿cómo partimos? ¿Alguien quiere alguna propuesta sobre cómo podemos partir? H sub C, ya, de hecho justamente hay una construcción que está hecha dentro de las soluciones de las tareas, en donde se parte con el ángulo H, con H sub C. ¿Por qué por H sub C? Porque nosotros sabemos que H sub C tiene una propiedad de perpendicularidad. Entonces nosotros podríamos definir, por ejemplo, una línea cualquiera, trazarle la perpendicular, digamos que esta línea se llama L1, le trazamos la perpendicular a esta L1. Voy a hacerlo un poco más grande porque esta construcción requiere un poco más de espacio. Nah, ¿ya? Esta vendría siendo L1 y le trazamos una perpendicular que pase por un punto que vamos a denominar X. ¿Ya? Entonces nuestra construcción podría partir de esa forma. 1 sea L1, ¿ya? 2 sea X en L1 y el paso 3 sea L2 perpendicular a L1, tal que X
pertenece a L2. ¿Ya? Luego, siguiendo con la propuesta que nos hacían, con la propuesta que me hacía Alexander, vamos a copiar H sub C hacia arriba. Entonces, sobre L2 y desde X se copia H sub C, ¿ya? La distancia H sub C. ¿Y qué vértice estaríamos definiendo aquí arriba? El vértice C, ¿cierto? Entonces aquí arriba estaríamos definiendo el vértice C. Entonces tenemos el vértice C y además tenemos la línea sobre la cual va a estar, digamos, colocado el lado C. O sea, sobre esta línea L1 tiene que estar colocado el lado C. El lado C no puede estar así, ¿cierto? Porque el lado C tiene que ser perpendicular a H sub C y a una distancia H sub C del vértice. Entonces tenemos tenemos aquí tiene que ir la base del triángulo, por así decirlo. Entonces nos vamos a dar X1 en L1 y un X2 en L1. Ya dos puntos diferentes. Ya. Renato, para ponerte el día sobre el ejercicio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo este triángulo y me dijeron por ahí que partiéramos con H sub C, ¿ya? Entonces, para poder partir con H sub C necesitamos un par de construcciones anteriores, ¿ya? Entonces, primero construimos una recta L1, ¿ya? Te paso aquí. El paso 1 es construir una recta L1. Después, el segundo paso es darnos un punto en esta recta L1 sobre la cual nosotros vamos a levantar una recta perpendicular. Y sobre esa recta que es perpendicular a L1, copiamos H sub C. ¿Ya? ¿Con qué, con qué objetivo hicimos esto? Con el objetivo de que nuestro lado C tiene que estar necesariamente sobre la recta L1. Entonces nosotros tenemos el H sub C aquí, el vértice hacia arriba, y tenemos que necesariamente sobre la recta L1 tiene que estar nuestro vértice C. Por lo tanto, el ángulo alfa tiene que levantarse sobre la recta L1 y el ángulo beta también tiene que levantarse sobre la recta L1. ¿Ya? Entonces, estamos en ese proceso, estamos en el proceso de obtener justamente de obtener digamos, la base del triángulo, o la posición de la base del triángulo. Vamos a borrar aquí entonces. Y ahora, lo que vamos a hacer es hacer esa construcción que hice recién acá, que es levantar el ángulo alfa y levantar el ángulo beta. ¿Ya? Pero estos ángulos tienen que estar ubicados en un vértice. Entonces nos vamos a dar un vértice cualquiera X1 y un vértice cualquiera X2. ¿Ya? Y vamos a trazar con línea roja el ángulo alfa. Entonces acá nosotros vamos a copiar el ángulo alfa. En un punto cualquiera, X1, vamos a copiar el ángulo alfa. Entonces esta va a ser L3. Entonces el sexto paso, da. El sexto paso entonces va a ser con vértice X1 y lado L1 se copia el ángulo alfa. ¿Para qué hacemos esto? Porque si yo trazo una recta paralela a esta L1 que pase por C, perdón, una recta paralela a L3 que pase por C, puedo encontrar el vértice A. Acá en esta intersección va a estar mi vértice A. ¿Ya? Entonces el paso 7 va a ser, sea L4 paralela a L3, tal que C esté en L4. ¿Ya?
¿Se entiende la idea? Nosotros ya en una de las tareas estaba hecha la construcción de la recta paralela, de la recta paralela que pasa por un punto, ¿ya? La recta paralela L3 que pasa por C es una construcción que ustedes deberían poder hacer con regla y compás. Entonces, por eso es que nosotros procedemos de esta manera, porque yo no puedo construir una recta a un ángulo alfa respecto a una recta que pase por un punto, ¿ya? Son demasiados pasos en una misma construcción. Entonces necesito dividir esta construcción en dos pasos diferentes, que vendría siendo construir primero una recta en cualquier posición y después tirar una paralela. ¿Ya? De esa forma nosotros podríamos construir esto con regla, compás, transportador y y todos los elementos geométricos. ¿Ya? Hacemos lo mismo para el X2. Vamos a tirar el ángulo beta. Vamos a suponer que ese es el ángulo beta. Y esta línea va a ser L5. Paso 8 entonces va a ser con vértice X2 y lado L1, se copia el ángulo alfa, ¿cierto? Definiendo L5. Esta me faltó aquí definiendo L4. No, perdón, L3 era. L3. Y el noveno paso es sea L6 paralela con L5, tal que se pertenezca a L6. Entonces, ya de color negro, que es la construcción final, trazamos esta recta paralela que pasa por C, cuyo nombre es L6. Luego, L6 intersectado con L1 me va a dar el vértice P, ¿ya? Y L6 inter L4 me da el vértice A. Y con eso tenemos finalizada la construcción, ¿cierto? Nuestro triángulo entonces vendría siendo este que voy a marcar con verde. A, AC, C a B y de A a B, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de esta construcción? Esta construcción igual es un poco más, más larga. No, no es tanto más compleja, pero sí un poco más larga. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Dudas? Ya. Entonces, con este ejercicio número 4 finalizamos esta clase. De todas formas, les voy a preguntar, porque al primer paralelo les pregunté, así que cumplo con preguntarle a ustedes también, ¿de qué forma se les hace más fácil entender este tipo de ejercicio? No sé si se les hace más fácil entenderlo con este tipo de clases en vivo o ya, una pregunta. La intersección de L4 con L6, claro, pero el vértice ya, C ya lo teníamos definido. Ah, verdad, 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 verdad. Sí, 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 tienes toda la razón. Que aquí esta es L1. Ahora entendí por qué la pregunta. Ahí sí. Ya. Eh, ya. Entonces, continuando con la idea, justamente les quería preguntar que cómo se les hace más fácil entender. Me dicen que en vivo. Está la mayoría de acuerdo con que es mejor hacer este tipo de clases de ejercicio en vivo. Porque en las clases de materia se las voy a seguir subiendo con los videos grabados, más que nada porque necesito que tengan acceso a las clases la gente que no puede ver los videos en vivo, ¿ya? Entonces, creo que las clases de materia son más organizadas de esa manera. Eh, Así que, ya, entonces con esa consulta ya hecha, eh, vamos a programar entonces la clase del día miércoles a la misma hora para que resolvamos los otros tres ejercicios que quedaron pendientes, ¿ya? Que de hecho los tengo acá, con el ejercicio 5, 6 y 7. Así que si es que los quieren copiar, se los dejo ahí para que ustedes los revisen antes. La prueba, déjame revisar el calendario que lo tengo por aquí. La prueba o el... Bueno, en realidad espero que ustedes estén al tanto de que modifique un par de cosas y estamos con
Espera un cachito que estoy buscando aquí la programación. La prueba está fijada para el lunes 11 de mayo, la prueba 1. Y la siguiente evaluación vendría siendo el lunes 27 de abril, que sería dentro de 2 semanas más, que ahí tienen que entregar ustedes eh, la tarea 2, o sea, la tarea en realidad, que reemplaza el control 2, y también el que quiera puede hacer el control 3, que las dos cosas las vamos a hacer en paralelo para que puedan recuperar la nota quienes no pudieron dar el control 1. ¿Ya? Y también por las molestias que se generan, que se desprenden a partir de tener que hacer una tarea que, como ustedes sabrán, es un poco más larga, es un tanto más larga que el control. ¿Ya? La tarea se la puede subir una semana antes de la entrega. ¿Ya? Así que para que ustedes, pero son construcciones igual que esto. Así que si es que empiezan a estudiar a partir de estas construcciones que estamos viendo aquí, no deberían tener problema en resolver la tarea en un par de días. No, ningún problema que lo hagan con regla y compás, no hay ningún problema. Yo lo hago con las herramientas virtuales porque me parece que es más fácil de explicarlo. ¿Ya? No voy a estar con una cámara grabando mi cuaderno explicándoles cómo hacer las cosas con regla y compás porque obviamente ustedes se darán cuenta de que es un poco más difícil para mí. Pero en el caso de ustedes, eh, si es que quieren hacerlo con regla y compás, no hay ningún problema. Sobre las aplicaciones que son más cómodas, a mí me parece que el GeoGebra no es la aplicación más cómoda para hacer la tarea. Si es que ustedes quieren una recomendación eh, de programas para hacer estas cosas, hay una versión de GeoGebra que sí es un tanto más cómoda. No es el GeoGebra normal, es el Geometría, que es esta aplicación que tengo aquí instalada. Esta aplicación de geometría es un tanto más cómoda para hacer construcciones geométricas, porque está pensada más para este tipo de cosas. Entonces ustedes se tiran un segmento, le pueden dar nombre, tiran una circunferencia, ¿cierto? El GeoGebra clásico sí, pero el GeoGebra clásico, el problema que yo tengo con el GeoGebra clásico es que tiene muchas aplicaciones de geometría analítica. Entonces les da las coordenadas de los puntos y tiene un montón de otras cosas que para este curso no son tan necesarias. Entonces creo que quizás aquí sea más conveniente utilizar esta aplicación de geometría. Ya que creo, no sé si estoy, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que esta cuestión está disponible para también la tienda de Windows. Así que si es que quieren lo ponen ahí, lo descargan de la tienda de Windows. Tenía otra pregunta también que alguien había hecho. Voy a dejar la tarea, o sea, estos 3 ejercicios de aquí para que ustedes lo revisen por mientras. Me preguntaban también por qué pasa si hacen ambas, la tarea y el control. Si es que hacen la tarea y el control, tienen la opción de eliminar 2 notas, ¿ya? Porque no sé si revisaron la programación del curso, o sea, el método de evaluación, pero el curso consistía de 5 controles, si no me equivoco, y ustedes pueden eliminar uno. Si es que ustedes hacen el control y la tarea, pueden eliminar 2, ¿ya? O sea, quedan con 2 notas de más en lugar de una nota de más, que era lo que estaba establecido. ¿Ya? Eso. Pero como les digo, la tarea se entrega el mismo día que es el control. Si es que hacen las 2 cosas, tienen la posibilidad de eliminar la nota. Tienen posibilidad de eliminar 2 notas. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta, profe, con respecto al último ejercicio. ¿Ya? No sé si lo puede poner igual. ¿Ya? Aquí está. Ahí yo igual me puedo asignar valores para, por ejemplo, beta, alfa y la altura. Sí, sí. O En sea, de ese hecho, caso, sí. no sería necesario hacerlo de las paralelas, ¿cierto? En el caso de que tú te asignes valores, probablemente sí. Igual, Probablemente sí, porque, claro, porque tú puedes tener las distancias, puedes tener alfa, HC y beta, ¿ya? pero no necesariamente vas a tener, digamos, o sea, no necesariamente vas a tener la posibilidad de encontrar el vértice A con exactitud,
¿ya? Porque la idea de esta construcción es que tú encuentres la solución exacta, no Ya, una solución aproximada, digamos, como al ojo. ¿Ya? Intenta hacerlo con regla y compás dándote datos, ¿ya? Dándote un, no sé, alfa igual a 30 grados, beta igual a 45 grados y HC igual a 3 centímetros. Si lo intentas hacer de esa manera, te vas a dar cuenta que vas a necesitar usar en algún momento la regla y el compás juntos. ya, Y cuando te pase eso, cuando tengas que usar la regla y el compás juntos, significa que estás haciendo dos construcciones simultáneas en un mismo paso. Entonces, la recta L3 yo la construyo solamente con el compás. Y después trazo la recta L4, que es la paralela con L3. Que esa, el L4 se puede construir con regla y compás. Entonces, está pensado en esa línea de pensamiento, ¿ya? sí, 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 súper claro. Gracias. ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más dudas, entonces pueden ir saliendo de la sala. Yo me quedo obviamente hasta que el último salga. Así que nos vemos entonces el día miércoles con los otros tres ejercicios de esta clase. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Disculpen la tardanza. Vayan a hacer lo que quieran. Ya.